Jin Chang-woo conduce bajo un aguacero, la lluvia azota sin descanso las ventanillas del coche, y por teléfono la presidenta insiste en que se haga cargo de la construcción de un nuevo museo. El hombre no ve ningún beneficio en la propuesta, argumenta su punto, pero finalmente todo se reduce a la misma conclusión. A Jin Chang-woo le divierte la actitud audaz de la mujer, notando lo poco que cambia un rasgo que a menudo les da la reputación de ser gánsteres. Sin embargo, y la presidenta no está para bromas, ella establece plazos estrictos y le advierte que si el proyecto fracasa, las consecuencias serán nefastas. La llamada termina abruptamente, permitiendo a Jin Chang-woo arrojar su teléfono a un lado, con el rostro contraído por la irritación, para relajarse después de la desagradable conversación. Él le pide a su conductor que le traiga un café. El coche se detiene cerca de una pintoresca cafetería de una amable anciana. Yu Jun-bal pide un americano para llevar, sin tener ni idea de que el café resultará ser completamente asqueroso. Matthew, el barista, le entrega la bebida con toda naturalidad, no muestra ninguna preocupación al servirle, pero en el momento en que Jin Chang-woo da un sorbo, su rostro se contrae de nuevo con disgusto al mirar hacia la cafetería. Sus ojos se cruzan con los del barista, cuya expresión de repente revela una conmoción inexplicable. Yu Jun-bal intenta apurar a Jin Chang-woo, recordándole una próxima reunión con el director, tirando al pavimento el café, que solo empeoró su humor. El hombre vuelve a subir al coche mientras el vehículo se aleja. El barista sale corriendo, observando cómo desaparece a lo lejos, dándose cuenta de que ha encontrado a la persona que buscaba con tanta insistencia. Vuelve a la cafetería. Matthew le pide a su supervisora irse antes. La mujer, genuinamente curiosa, le pregunta si es por sus estudios, pero el joven lo niega, afirmando que hay algo mucho más importante que su educación, y promete compensar el turno trabajando hasta la hora de cerrar al día siguiente. Matthew parte. Su destino es el Museo de Arte de la ciudad, concretamente la sala de exposiciones. Recuperando el aliento, se asoma, escaneando la sala con la mirada, con la esperanza de encontrar al enigmático desconocido. Jin Chang-woo está en un lugar visible, con las manos en los bolsillos, escuchando atentamente la narración del guía. La discusión gira en torno a una escultura titulada Albert de la Isla Madeleine, creada por Vanderbilt. Se dice que Albert fue, hasta los últimos días de Vanderbilt, su modelo, amante y musa, inspirando muchas de sus creaciones. Pronto, la fascinante charla termina, y un anuncio indica el cierre de la exposición, pidiendo a los visitantes que salgan de la sala durante todo este tiempo. Jin Chang-woo ha sido muy consciente de la mirada insistente de Matthew, lo que le lleva a especular abiertamente que al encantador barista podría gustarle, y de hecho, era cierto. Después de todo, nadie se tomaría tantas molestias para seguir a alguien que tiró su café. Surge una conversación entre los dos hombres sobre el arte y la escultura, mientras Matthew ve belleza y sofisticación en la obra. Jin Chang-woo la interpreta como una simple expresión de la lujuria humana y el deseo carnal, de ahí su irónico reconocimiento del aparente enamoramiento del barista, lo que solo le hace más gracia. De repente Matthew es agarrado por los hombros y el pelo, y forzado a arrodillarse ante Jin Chang-woo. Es solo una medida de precaución. Después de todo, él no tiene ni idea de quién tiene delante. Un lacayo de alguna banda o algo peor, un policía. Con un suspiro de decepción, Matthew explica que solo es un estudiante corriente, aunque por supuesto nadie le cree. Inclinándose, Jin Chang-woo exige una explicación de por qué Matthew lo siguió, y lo miró fijamente cuando nadie más miraba. Matthew guardó silencio, lo que irritó aún más al hombre, provocando que Jin Chang-woo lo agarrara por el cuello y le exigiera una respuesta. Apretando los labios, el barista finalmente respondió, admitiendo que le gustaba. Jin Chang-woo levantó una ceja confundido, sin entender del todo lo que el chico quería decir. Sin embargo, Matthew quería decir exactamente lo que dijo, y esperaba que su directa confesión bastara. Tras una breve pausa, Jin Chang-woo se echó a reír llamando al chico payaso tonto. Jin Chang-woo lo soltó, se enderezó y ordenó a sus hombres que registraran a Matthew. De los bolsillos del estudiante cayeron bolígrafos, libros y varias pertenencias. No había nada en su mochila que pareciera un arma, demostrando que estaba completamente limpio. Agachándose para coger la cartera del chico, Jin Chang-woo la rebuscó, finalmente descubrió el nombre del barista y dónde estudiaba. Yu Seong-chi seguía convencido de que el barista era un policía encubierto, ya que esos disfraces eran cada vez más comunes. Matthew se sentó con la cabeza gacha sin decir nada en su defensa, simplemente esperando a que la terrible experiencia terminara. Lanzándole al chico una mirada de desdén, Jin Chang-woo finalmente decidió dejarlo en paz, ordenando a sus hombres que lo soltaran. No tenía sentido seguir atormentando al estudiante, ya que no encontraron pruebas incriminatorias. Además, no eran matones de poca monta que acosan a gente inocente. Matthew tuvo una suerte excepcional.
Recogiendo deprisa sus cosas esparcidas, el chico se colgó la mochila al hombro, se disculpó por las molestias, y se fue lo más rápido que pudo. De repente entró una llamada del director. «Oh, Yu». Junbal respondió. Jin Chang-woo se había perdido la reunión para gran decepción del director, aunque a regañadientes, aceptó reprogramarla para el día siguiente. Afortunadamente Jin Chang-woo estaba más que contento de posponerla, ya que habían surgido asuntos inesperados que requerían su atención. Viendo la figura de Matthew alejarse, un sentimiento de anticipación brilló en la mirada de Jin Chang-woo. Intrigado por lo que les deparaba el futuro, hizo una seña a sus subordinados y les dijo que lo esperaran en el coche, diciendo que iba a haber otras exposiciones. Matthew entró directamente al baño, inclinándose sobre el lavabo y mirando su cansado reflejo en el espejo. Apenas pasó un minuto antes de que la puerta se abriera tras él, revelando a Jin Chong-woo que entraba y llamaba la atención del chico. El hombre sugirió despreocupadamente que charlaran un poco si, por supuesto, el barista, a tiempo parcial, tenía tiempo. Al día siguiente, Matthew asistió a sus clases, tomando notas diligentemente en su cuaderno. Aunque sus pensamientos estaban completamente absortos en los eventos del día anterior, se había rendido a la lujuria en brazos de Jin Chong-woo, un hombre que lo había cautivado, y ahora esperaba fervientemente que se volvieran a ver, pero con un propósito diferente. Sus pensamientos divagantes fueron interrumpidos de repente por el profesor, quien le pidió que fuera a su oficina. Después de clase, el profesor había notado lo distraído que Matthew había estado durante la clase, y le preguntó si todo estaba bien. También quería saber si el estudiante había encontrado un modelo para su próximo proyecto, y resultó que Matthew no, y el profesor le instó a darse prisa, ya que el semestre estaba terminando y la presentación de su tesis conceptual se acercaba. A pesar de su trabajo a tiempo parcial, Matthew prometió encargarse del asunto de inmediato, sabiendo lo mucho que se esperaba de él. La carrera de un escultor no podía limitarse a unas pocas obras exitosas. Galerías de renombre y directores de fundaciones admiraban el talento de Matthew, le aseguró el profesor. Le aseguró que él personalmente ayudaría a que la obra de Matthew destacara en la próxima exposición, aunque el estudiante insistió en que podía encargarse él solo. Poco impresionado con esta respuesta, el profesor, no dispuesto a ofrecer su ayuda en vano, decidió que él mismo encontraría un modelo adecuado para el estudiante. Matthew, sin embargo, se opuso rotundamente, ya que tenía a alguien en mente a quien quería usar como su musa. Mientras tanto, Jin Chang-woo finalmente asistió a su reunión reprogramada con el director, quien se disculpó sinceramente por las molestias del día anterior. El director estaba sorprendido de que la empresa estuviera interesada en construir más espacios para el Museo de Arte. Jin Chang-woo, por su parte, estaba igualmente sorprendido por la iniciativa, pero explicó que, en lugar de buscar ganancias, la empresa deseaba contribuir a la sociedad invirtiendo en proyectos públicos. Haciendo un gesto a Hu Junbal, le pidió que presentara el regalo que habían preparado, una bolsa llena de efectivo. El dinero había sido preparado a propósito para el director Oh. Conociendo su afición al golf, este gesto resultó ser fundamental para las negociaciones, y al final, la empresa obtuvo el permiso de construcción. Al salir del despacho del director, Jin Chang-woo exhaló con fuerza, aflojándose la molesta corbata. Yu Junbal le ofreció un cigarrillo a su jefe, y él lo aceptó en silencio, usándolo para calmar sus nervios. Aunque preocupado por el comportamiento de su jefe, Yu Junbal se abstuvo de curiosear, esperando que todo estuviera bien por un momento. Jin Chang-woo logró mantener la compostura, pero pronto se vio superado por una inquietud opresiva, como si estuviera a punto de perder el control. Necesitaba un desahogo, una provocación para saciar el hambre que lo carcomía por dentro, algo poderoso como la intimidad. Pensándolo bien, Matthew parecía el candidato perfecto for a fleeting distraction. Fragmented memories of the boy resurfaced, distorted and haunting, making his head pound with even greater intensity. Seeing his boss unwell, Yu Junbal rushed to assist him, but Jin Chong-woo waved him off, insisting it was nothing serious. Instead of dwelling on unnecessary concern, he instructed Yu Junbal to inform the chairman that the negotiations had gone smoothly and that Director Oh had been persuaded. He also mentioned that the HR department was requesting members for a special team dedicated to the museum project. Furthermore, Jin Chang-woo needed coffee, but not from the cafe he frequented. He specifically requested coffee from the small shop they had recently visited. Surprised, Yu Junbal recalled how his boss had discarded the previous drink without even finishing half of it. Meanwhile, at the cafe, business was slow as usual, and the sunny day offered little incentive for visitors. The owner seemed increasingly dejected, as Matthew pointed out that their cafe was nearly empty every day. Just then, the chime of the doorbell rang, signaling the arrival of new customers. Jin Chang-woo and his entourage. The barista froze for a moment,
caught off guard by the sight of the man at the door, while Jin Chang-woo placed his order. Even suggesting his subordinates try something as well, in an effort to make the guests comfortable, the owner invited them to sit on the plush sofa, which they accepted with pleasure. Jin Chong-woo remarked that yesterday's coffee had left such a memorable impression, is that he couldn't resist returning to the cafe. In truth, the man had already decided to make this place a regular stop, and the reason was none other than the barista, as before the coffee turned out to be awful, leading Jin Chang-woo to wonder aloud. If Matthew was capable of doing anything right, the boy remained silent, while Jin Chang-woo continued to ask questions, pondering how best to charm the foolish barista behind the counter and lure him to a hotel. However, things took an unexpected turn, when Matthew took the initiative, grabbing Jin Chang-woo's hand and bluntly stating that he had been looking for him. Unfortunately, the barista admitted he didn't know where Jin Chang-woo lived or worked, which had made tracking him down rather difficult. Regardless, this was the perfect opportunity for Matthew to make his request. He asked Jin Chang-woo to become the model for his upcoming project. A sly smile played across Jin Chang-woo's face. The situation had unfolded effortlessly. Without requiring any effort on his part, Matthew needed a model to pose nude, and even if the man were unwilling, the student was ready to do whatever it took to secure his agreement, if the issue was payment. Matthew was prepared to find any sum of money, though Jin Chang-woo didn't strike him as someone in need of financial compensation. Thus, Matthew declared that the man could ask for anything. Whatever he desired, he was ready to give. Of course, this was only within his power to provide, and such bold promises weren't something to be thrown around. Lightly entranced by the boy's sweet words, Jin Chang-woo soon found himself following Matthew through narrow alleys that seemed as menacing as they were desolate. Matthew's workshop was located here, and for the time being, he lived in the studio itself, as his home was undergoing renovations since the boy was a student. At the University of Fine Arts, Jin Chang-woo initially assumed he came from a wealthy family, only to learn that the opposite was true. He came from poverty, and his father had also been an artist. The longer Jin Chang-woo observed the crumbling and wretched part of the city, the more old memories began to claw their way to the surface. Yet none of those memories were pleasant in the place where he once lived. Pipes always leaked, it was cold and damp, and food was scarce. Even a simple roof overhead to shield one from the sun and rain required payment, a privilege not to be taken for granted. To rise any higher, one had to pay in proportion to that elevation. It required collective effort, earning together as a family, because doing nothing would ultimately lead to drowning in misery. Snapping out of his thoughts, Jin Chang-woo, irritation lacing his voice, asked the boy how much longer he planned to drag him down. Matthew reassured him they were almost there, though Jin Chang-woo warned he'd leave if it turned out the boy was a worthless sculptor. Matthew confidently suggested he take a look at his portfolio first, before deciding whether or not to disrobe for him. The student radiated self-assurance, knowing he was the one who had made the initial request. But if Jin Chang-woo backed out, he would find another way to handle the situation before long. The two arrived at an underground space that at first glance resembled a bunker. The doors creaked terribly, and the interior was damp. But Jin Chang-woo chose to ignore this, waiting patiently for the boy to bring him the promised portfolio. Initially, Jin Chang-woo had no intention of agreeing to Matthew's request to pose for him. He merely wanted to linger in the boy's company for as long as it amused him, before ultimately leading things toward intimacy. But now a spark of genuine interest had ignited. He was curious how long Matthew had been practicing sculpture. When the boy mentioned he was a student sculptor, Jin Chang-woo assumed his skills would be rudimentary and unpolished, yet even to someone with no knowledge of art, Matthew's talent was evident. His works predominantly depicted nude men, their bodies portrayed with raw detail and precision. However, they were far from vulgar or obscene. Instead, they exuded a chilling bleakness, a cold melancholy that lingered in the air. Observing Jin Chang-woo's reaction, Matthew began to worry that the man didn't appreciate his work. But then Jin Chang-woo asked a single question. Why had the student decided that he specifically should be the model? After contemplating the answer, Matthew explained that when he saw him in the cafe, he had recognized in him the ideal type he had been searching for. All along, for the first time, Matthew had wanted something so desperately, and he openly admitted his desire to immortalize the man's image in sculpture, a form that would remain eternal and unchanging. Jin Chang-woo, however, had a few conditions. First, while he posed, Matthew would have to obey his every word. Without question, the boy's bold green eyes seemed to devour him with their gaze, as though they wanted to consume him entirely. Thus, the first thing Jin Chang-woo wished to implement was to blindfold Matthew, forcing him to work entirely by touch. At first, the student didn't understand the implication, but all Jin Chang-woo wanted was to derive his own share of amusement from the process. When he saw Matthew's face, unobscured by his glasses, Jin Chang-woo couldn't help but admit much to his
annoyance that it suited his tastes far more than he had anticipated, as the fabric of the blindfold was tied over his eyes. Matthew couldn't help but wonder how he was supposed to work under such conditions. Jin Chang-woo gently took the boy's hand, pressing it against his own body, mockingly asking where all of his earlier bravery had gone. What drove Jin Chang-woo now was pure curiosity about this boy. The only thing he couldn't figure out was whether Matthew was genuinely that naive or simply pretending to be. The boy's responses were good, and his obedient demeanor pleased Jin Chang-woo immensely. Barely a minute passed before Matthew stated bluntly that groping someone's body blindly wasn't exactly an efficient method. For him, the most practical approach would be starting with a photo and a sketch as working blindfolded. Relying solely on touch was a waste of time at that. Jin Chang-woo added another trait to his mental list. The boy was utterly oblivious to hints and had no grasp of the mood. The man threatened that if this method didn't suit him, he might as well leave altogether. But Matthew couldn't allow that to happen. His words about wanting to make Jin Chang-woo the model for his sculpture weren't empty promises, so Jin Chang-woo spoke plainly, stating that the most effective way to get what one wanted was to first give the other person what they desired, removing his shirt. Jin Chang-woo urged the student to take action, reminding him that the outcome depended entirely on him. Unexpectedly, the man found himself unceremoniously pushed onto an uncomfortable hard couch hovering over him. Matthew requested that the rest of his clothes be removed so he could study his body more closely. Large hands, rough and cracked, left a faint sting against his skin. From hardened calluses, yet in contrast to their coarseness, Jin Chang-woo could sense endless care and delicacy in those touches. These interactions seemed to greatly satisfy Matthew, as the man's physique was truly extraordinary. Not only in its developed muscles and proportions, but in its underlying structure, the boy voiced his admiration. But to Jin Chang-woo, the comments felt as though he were being appraised like livestock for sale. Suddenly, el estudiante le pidió que se tumbara boca abajo, y aunque refunfuñando, Jin Chang-woo accedió, encendiendo otro cigarrillo mientras el tiempo se hacía eterno, lo que llevó al hombre a preguntarle al chico que le contara algo de su vida para pasar el rato. Sin dudarlo mucho, Matthew comenzó a relatar cómo decidió convertirse en escultor cuando vivía en un orfanato. Uno de los niños trajo una vez un conejo. En ese entonces, debido a su escaso desarrollo, Matthew no podía expresar su deseo de mirar o tocar al animal, y una vez que los demás perdieron el interés, finalmente tuvo la oportunidad de examinarlo de cerca. Sin embargo, el niño que lo trajo no le gustó que Matthew lo estuviera tocando, y se lo quitó, empujándolo bruscamente un niño mayor que observaba la escena. Le dio un consejo a Matthew: si quieres algo, no te quedes parado sin hacer nada. Haz algo al respecto para el niño que quería un conejo. Esto se convirtió en el impulso para esculpir una figurita de arcilla. La historia resultó ser tan aburrida que Jin Chang-woo casi se durmió, aunque Matthew, por otro lado, se sintió inspirado para hacer su propia pregunta. La cicatriz en la espalda del hombre parecía una inscripción, y Matthew sentía curiosidad por saber qué significaba, pero la pregunta enfureció a Jin Chang-woo, haciéndolo saltar y espetar, que no era asunto suyo, y ya que se había mencionado la cicatriz, Jin Chang-woo le advirtió severamente al chico que ni pensara en usarlo como un accesorio para sus experimentos artísticos. Su segunda condición fue que, en la escultura, no debía haber nada que indicara que él era el modelo, ningún detalle distintivo, ni rasgos identificables. Soltando un profundo suspiro, Matthew prometió tenerlo en cuenta y evitar todo lo mencionado. Finalmente, después de soportar suficiente la exploración del chico, Jin Chang-woo decidió que era hora de reclamar su parte de satisfacción. Agarró a Matthew por el pelo, atrayéndolo hacia él, con una intención inconfundible. Desafortunadamente, el momento de diversión fue interrumpido bruscamente por una llamada de la secretaria de Jin Chang-woo, informándole que los planes de la empresa habían salido mal y habían surgido problemas. La frustración lo consumió el fuego en su cuerpo, y los pensamientos que nublaban su mente fueron bruscamente interrumpidos por una llamada para volver al trabajo. Matthew, al notar su irritación, se disculpó por su inexperiencia, pero afirmó con confianza que era el tipo de persona que aprendía, y rápidamente, al ver los torpes intentos de seducción del chico, algo que ningún amante experimentado mostraría jamás, Jin Chang-woo no pudo contener la risa. Como gesto de despedida, decidió dejarle al estudiante su corbata, un recordatorio de que no había lugar para la autocomplacencia. Con un tono serio, Jin Chang-woo sugirió que se vieran todos los viernes en el taller, advirtiendo que la próxima vez no toleraría excusas. La interacción con otros siempre había sido una experiencia profundamente indeseable. Para Matthew, cuando su profesor se enteró de que el estudiante por fin había encontrado un modelo para su proyecto, lo felicitó sinceramente. Si fuera posible, Matthew habría evitado por completo la comunicación innecesaria, pero por muchas razones.
consideró más prudente soportar un poco de incomodidad que atraer problemas mayores más adelante. Liu Yang, al ver a Matthew salir del despacho del profesor, no pudo evitar hacer un comentario sarcástico sobre lo a menudo que se veían para la mayoría de los estudiantes. Conseguir una consulta con el profesor era un sueño hecho realidad, así que Liu Yang no podía evitar preguntarse ¿de qué hablaban? Aunque Matthew lo ignoró por completo, la charla trivial y sin sentido llena de frases vacías era algo que a Matthew le disgustaba tanto como tratar con la gente en general. Por eso le pidió a Liu Yang que fuera al grano y dijera lo que quería. Liu Yang insistió, exigiendo saber qué habían discutido, y Matthew simplemente mencionó el modelo que había conseguido recientemente. Sorprendido, Liu Yang señaló que la mayoría de los estudiantes diligentes ya se habían ocupado de ese detalle, hacía mucho. Entonces cayó en la cuenta. Probablemente Matthew no tenía dinero. Empezó a ofrecerle trabajos dudosos, alabando la paga y los beneficios. Pero Matthew rechazó la idea al instante. Dándose la vuelta, el chico se marchó. No tenía interés en las interacciones personales, ni en las llamadas telefónicas, y si sucedían, nunca era por elección propia, porque recibir atención innecesaria y fingir amabilidad, según las normas sociales, solo para no recibir nada de igual valor a cambio, le parecía un juego unilateral, un intercambio donde la gente no se guiaba por la razón, sino por emociones, fugaces, pero con Jin Chong-woo. Las cosas eran diferentes cuando estaban juntos. La atención del hombre se centraba por completo en él, tanto que Matthew se transformaba en otra persona, haciendo cosas que no eran propias de él. No podía explicar por qué. Quizás era porque Jin Chang-woo encarnaba su ideal a la perfección. Cada línea de su cuerpo, cada curva, formaba una composición perfecta, sin un solo defecto. Era como si el propio Jin Chang-woo fuera una obra maestra creada con meticulosa precisión y un cuidado extraordinario. Cuando Matthew pasaba sus manos por los rasgos afilados y cincelados del rostro del hombre, como si hubieran sido tallados por la hoja de un escultor, sentía la delicada y suave piel contra sus palmas. Cada lugar del cuerpo de Jin Chang-woo, donde el pulso latía rítmicamente, parecía emitir un aroma único, un aroma que hacía que Matthew quisiera hundir su rostro en su piel y respirar profundamente más allá del penetrante olor a tabaco. Matthew detectaba una fragancia fría y penetrante, que a veces se suavizaba en una leve calidez, tentadoramente dulce y atrayente. Todo lo que quería era sentir de nuevo el aliento del hombre, captar el olor a tabaco en sus labios y escuchar su voz profunda y resonante. El pobre chico aún podía sentir la piel de Jin Chang-woo en las yemas de sus dedos, como si no se hubiera ido. Cualesquiera que fuesen las condiciones que el hombre impusiera, Matthew sabía con certeza que no podría negarse. Anhelaba volver a tocarlo, aunque fuera brevemente, sabiendo que nunca encontraría a nadie tan perfecto. Mientras tanto, Jin Chong-woo dio instrucciones a sus subordinados para que se fueran a casa mientras él terminaba unas tareas en la oficina. Trabajar hasta tarde un viernes por la noche era absurdo, y todos lo sabían, pero a veces era inevitable. Sonó el ascensor, y salieron varias personas encabezadas por un hombre rubio. Jin Chong-woo lo reconoció de inmediato como el director gerente de una constructora rival con la que su empresa tenía tensiones desde hacía tiempo. El rubio había entrado en territorio enemigo con el pretexto de las formalidades. Después de todo, la propia presidenta lo había invitado. A Jin Chang-woo, el comportamiento de la mujer le pareció sospechoso, y le preguntó directamente por qué había llamado al director a la reunión. El rubio eludió la pregunta con tacto, recordándole a Jin Chong-woo que aunque fueran rivales en los negocios, se conocían desde hacía mucho tiempo. Hubo un tiempo en que eran como una familia, o eso afirmaba el rubio. Pero Jin Chong-woo no lo veía así. Para él, el director no era más que un traidor que había traicionado a su familia. Les había robado y había huido. Decidió terminar la conversación rápidamente, sin querer aumentar más la tensión. El rubio, al sentir que Jin Chong-woo aún desconocía ciertos acontecimientos, comentó que la presidenta parecía nerviosa últimamente. Según él, ella ya no confiaba en su subordinado, y además mencionó de forma provocadora la cicatriz en la espalda de Jin Chong-woo, como si probara deliberadamente su paciencia, lanzando algunos comentarios mordaces más en dirección a Jin Chong-woo. El rubio se dispuso a marcharse como si nada, pero no había previsto que Jin Chong-woo se interpusiera para bloquearle el paso. Agarrándole la cara y estampándola violentamente contra el muro de hormigón, Alex, el gerente del café, saludó a los subordinados de Jin Chong-woo con cara de preocupación. No era de extrañar. Parecían muy golpeados. Sin embargo, a pesar de sus heridas, tenían un aspecto impecable. Volviéndose hacia Matthew, la mujer le pidió que trajera un botiquín, ignorando todos los intentos de disuadirla. Junto con el botiquín, el chico trajo un poco de té. Diciendo que ayudaría a bajar la hinchazón,
Alex se acercó para curar las heridas de Yu Seong-chi. Mientras preguntaba por el origen de sus heridas, resultó que los hombres habían sido disciplinados por su jefe. Una revelación que dejó a la mujer visiblemente decepcionada, intentando ocultar su vergüenza por el contacto de ella. Hu Seong-chi explicó que Jin Chang-woo simplemente los había zarandeado para ponerlos en su sitio. En verdad, no estaban especialmente molestos por ser golpeados por su jefe. De hecho, lo consideraban un honor. Hu Yun-bal, eligiendo cuidadosamente sus palabras, le explicó a Alex que era simplemente un matiz de su línea de trabajo. Sus trabajos los ponían constantemente al borde de la vida y la muerte, donde todo dependía de la organización a la que servían. Sin su jefe, y el peso de su nombre, podrían haber sido acribillados en algún callejón oscuro hace mucho tiempo. Cuando entraron por primera vez en el bajo mundo, con su jefe, la facción Shin-hye no era ni de lejos tan poderosa como ahora. La organización había sido un caos, desgajada por conflictos internos e intereses enfrentados. Fue Jin Chang-woo quien sacó a Shanghai del arroyo y restauró el orden. Empezaron con negocios de construcción, luego pasaron a clubes, centros comerciales y una cadena de hoteles. De repente, Alex interrumpió la historia, cuestionando si deberían siquiera estar hablando de esto. Aunque Matthew parecía ansioso por escuchar más al ver la curiosidad del chico, Yu Seong-chi se animó aún más, elogiando los logros de Hyun Chang-woo, su perspicacia para los negocios y su apariencia llamativa. Afirmó que no había manera de que no pudiera seguir a un hombre como él. Yu Yun-bal agregó que incluso ser golpeado por las manos de Jin Chong-woo era, de una manera extraña, estimulante. Alex no podía entender el comportamiento de los subordinados de Jin Chong-woo, así que decidió no comentar más. No importaba cuánto hubieran metido la pata, sus subordinados, su jefe nunca había recurrido a la crueldad absoluta. Incluso ahora, no estaban del todo seguros de qué había salido mal. Jin Chang-woo no era el tipo de hombre que se enojaba por ser llamado con demasiada frecuencia, así que Yu Seong-chi encontró sorprendente que su última llamada hubiera provocado una reacción tan dura. A pesar de todo, Alex y Matthew les parecieron gente decente, así que se disculparon por el incidente en el museo. Además, el grupo ahora hablaba entre sí como si ya fueran amigos cercanos. Sin embargo, Matthew tenía una pregunta que lo había estado molestando. Preguntó si ellos, al igual que su jefe, tenían cicatrices en la espalda con la forma del nombre de la organización. Yu Seong-chi se puso de pie de un salto, atónito por la pregunta, incapaz de entender cómo un simple barista podía saber algo así. El chico explicó que Jin Chong-woo había aceptado posar para él como modelo, y así fue como se enteró. Los tres se quedaron desconcertados al instante. Los hombres, por el hecho de que su jefe estuviera haciendo tal cosa, y Alex por la revelación de que Matthew finalmente había encontrado a su modelo. La mujer estaba genuinamente feliz por el chico, pero la información sobre la cicatriz la inquietó, ya que no todas las organizaciones se rebajaban a infligir marcas físicas a sus miembros. Hu Yun-bal aclaró rápidamente, afirmando que esta situación en particular solo concernía a su jefe. Un hombre imprudente dispuesto a dejar que le cortaran la carne viva sin anestesia. Jin Chang-woo había revivido una organización desgarrada por la discordia, llena de parásitos que buscaban explotar al director para sus propios fines. Finalmente, el hombre se vio envuelto en un gran conflicto que lo llevó a ser etiquetado como un traidor dentro de la organización. Al recordar ese momento, Yu Yun-bal no podía evitar que le temblaran las manos. Jin Chung-woo le había ordenado personalmente, no, le había mandado, que le tallara la cicatriz en la espalda. Yu Yun-bal estaba aterrorizado de herir a su jefe, a pesar del dolor insoportable y las lágrimas. Jin Chang-woo lo soportó sin darse ni un segundo para descansar. Un tatuaje se puede quitar, pero una cicatriz profunda permanecería a menos que se extirpara la propia piel. Tal marca aseguraba que ninguna otra organización lo aceptaría, e incluso si lo hicieran, la cicatriz lo marcaría como un traidor de por vida. Para Jin Chong-woo, la cicatriz era una declaración de que él y su cuerpo pertenecían por completo a Shanghai. No había otra organización para él. Había entrado en la oficina del presidente con la herida fresca, y declaró con confianza que nunca traicionaría a la organización. Además, no tenía intención de quedarse de brazos cruzados mientras otros intentaban arrebatarle lo que ya había logrado en ese momento. Jin Chong-woo ni siquiera había comenzado a cosechar las recompensas de sus esfuerzos dentro de la organización, así que estaba decidido a escalar aún más alto. Esta historia pretendía ser una advertencia para Matthew. Fuera lo que fuera Jin Chang-woo, para él ya fuera un modelo o un amante, debía esperar lo inesperado. Cualquier entretenimiento fugaz que Jin Chang-woo pudiera encontrar en el chico, esta no era una relación trivial para la vida de Matthew, pero si a Matthew le preocuparan tales cosas, no se habría involucrado con ese hombre en primer lugar. Extendiendo la mano,
Matthew le entregó una llave a Yu Seong-chi, pidiéndole que se la entregara al director y le hiciera saber que lo estaría esperando en el taller el viernes. Jin Chang-woo finalmente soltó al hombre rubio, dejándolo caer impotente contra la pared. Comentó con una sonrisa socarrona que el hombre tenía una suerte excepcional hoy. Su irritación por la frustración acumulada le había impedido hacer algo peor. Los subordinados del rubio corrieron en su ayuda, pero los reflejos de Jin Chang-woo eran impecables. Interceptó sin esfuerzo un puño cerrado en pleno movimiento. El rubio advirtió a sus hombres que se contuvieran, recordándoles que estaban en la sede de la empresa, y que si alguien se enteraba de esto todos estarían en serios problemas. Antes de desaparecer tras las puertas del ascensor, Jin Chang-woo lanzó algunos comentarios cortantes al rubio, afilados y venenosos, aunque sabía que no era prudente morder el anzuelo de una provocación tan ridícula. Jin Chang-woo no era el tipo de persona que se quedaba de brazos cruzados y toleraba tales palabras de un traidor. Entró en la oficina de la presidenta con una confianza afilada. Chun Jae-hwa lo saludó secamente. Habiendo esperado su llegada molesta por su comportamiento descarado, Chun Jae-hwa lo reprendió rápidamente, provocando un breve pero acalorado intercambio frustrada. La presidenta finalmente hundió la cabeza entre las manos, dándose cuenta de que Jin Chang-woo era incorregible y que discutir con él era inútil. El secretario, que estaba cerca, claramente cansado, los instó a ir al grano, ansiosa por terminar el asunto. Chun Jae-hwa comenzó a explicar con cautela que el director Oh había devuelto el dinero sin siquiera tocarlo. Una expresión de horror se congeló en el rostro de Jin Chang-woo. Había asumido que el trato se había cerrado sin problemas, pero ahora estaba claro que no era así. Esta vez, había abordado la tarea con demasiada negligencia. Algo totalmente fuera de su carácter, no había hecho un seguimiento. Se había dejado distraer. Admitió que el fracaso con el director Oh era su culpa, pero estaba más interesado en entender por qué Chun Jae-hwa estaba de repente tan desesperada por asegurar el proyecto del museo. El problema residía en el terreno donde se iba a construir el museo. Era un lugar envuelto en un viejo conflicto, uno por el que las organizaciones rivales habían estado compitiendo mucho antes de que Jin Chang-woo entrara en escena. Circulaban rumores de que el terreno pronto sería subastado, y su organización rival se estaba preparando para participar en la guerra de ofertas. Habiendo asimilado la información necesaria, Jin Chang-woo prometió reunirse con el director Oh de nuevo y asegurarse de que el contrato de construcción fuera para ellos. Al salir de la oficina, bajó al estacionamiento y subió a su coche, solo para ser invadido por un repentino y violento temblor. Recientemente, los síntomas habían estado ocurriendo con más frecuencia, lo cual no era sorprendente, dado el estrés incesante y su creciente necesidad de cercanía y liberación en este momento. No quería nada más que encontrar una vía de escape para liberarse de este peso abrumador, pero los problemas urgentes debían resolverse primero. Yu Yun-bal apareció justo a tiempo, informando a su jefe que no habían podido localizar al director. Oh no estaba en casa ni en el trabajo. Sin embargo, habían descubierto un teléfono secundario en su apartamento, dejado allí deliberadamente, al parecer para engañar a cualquiera que lo buscara. Yu Yun-bal había recuperado el teléfono y se lo entregó a Jin Chang-woo, quien rápidamente descubrió en su historial de llamadas que estaba lleno de repetidas llamadas a un solo número. Al decidir llamar a ese número, Jin Chang-woo se encontró con alguien al otro lado que reconoció su voz de inmediato.